Muy buenos días desde el Foco Oscuro. Estamos a 13 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con el fallecimiento del rey Franco Chilperico II, para continuar con otro fallecimiento, que en este caso va a ser el de Sancho García. Este fue conde de Castilla y Monzón, y bueno, parece ser que fue conocido como el de los buenos fueros, y puede ser que estuviera en la batalla de Calatayud, si tuvo lugar esta batalla, en el que Almanzor perdió la tambor. Bueno, seguimos con otro fallecimiento, el del Papa Sancho García nació en 1017, Chilperico en 721. En 1017 falleció Sancho García y en 1130 falleció el Papa Honorio II. En 1542 fallece Catalina Jaguar. Esta fue una esposa de Enrique VIII. Es que había que pensárselo para casarse con Enrique VIII. Pues nada, pues parece ser que tuvo suerte de cortarlo a cabeza de un golpe. Estuvo ya practicando todo el día anterior. Pues nada, pues fue desposada de su título de reina, muriendo decapitado 3 meses después. Pues parece ser que se le había acusado de haber cometido adulterio con un primo lejano, Tomás Culper. Bueno, pues seguimos con fallecimientos. En 1741 fallece el compositor Johann Joseph Fuchs, un compositor austríaco que compuso bastantes obras, 25 obras para teclados, sonatas. En 1837 fallece José de Larra, el famoso Mariano José de Larra, famoso escritor, el Vuelvo usted mañana, más conocido, muy conocido. Pues bueno, era amigo de Espronceda, de Becker, de Castro, y bueno, pues publicó El Docente de Enrique. Y bueno, pues el asunto es que este tenía una persona que andaba detrás de ella con Dolores Armijo, y esta le dijo el 13 de febrero que esa noche que no había nada que hacer, pues se fue y se suicidó, María José Larra, y parece ser que el entierro tuvieron que pagarlo entre varios, porque no tenía ni siquiera, andaba muy mal de dinero encima. Bueno, pues en 2007 fallece Eliana Ramos. Esta es una modelo que había nacido en 1938 y murió 6 meses después que su hermana, que también había sido modelo. Se habló de problemas de corazón y polémicas con la anorexia, era uruguaya. Bueno, pues ya empezamos con acontecimientos históricos, porque en 1668 se firma el Tratado de Lisboa, por el que España reconoce la independencia de Portugal después de una dura guerra. En 1689 tiene lugar el ofrecimiento a Guillermo III, que era en ese momento el Stadtholder de los Países Bajos y era el marido de Alejandro Jacobo II. Pues tiene el ofrecimiento de rey. El asunto es que él le ofrecía ser rey consorte y él quería ser un rey de verdad, con todo el derecho. Al final se hizo más o menos una fórmula por la que prácticamente conseguía el título de rey de manera independiente, no solo como consorte, pero bueno, a la vez que la otra. Era una cosa un poco complicada. Fue después de la Revolución Gloriosa, en 1689. En 1801 se firma el Convenio de Aranjuez, por lo que España y Francia empiezan a colaborar militarmente, sobre todo a nivel de flotas. Y luego más tarde, en 1801, se firmaría el tratado, que ya había intercambio de posesiones y todo. En 1812 parece ser que el general Manuel Belgrano proponía al gobierno pues la escarapela celeste y blanca para identificar a las tropas de Argentina en la lucha independentista. Y desde entonces pues esta es la bandera esa de Argentina, blanca y azul. En 1869, hablando de azules, pues tenemos el Gran Azul que pues sí, se estrena la obra de Johann Strauss, La Nubia Azul. Parece ser que sin mucho éxito, pero luego pues fue teniendo más éxito cada vez más. Vamos a subir esto un poquito. Las cosas como son, es precioso, ¿no? Aquí entra el trombón. Pom, 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 pom. Muy bonito. El Balmorfes, muy bonito. Bueno, pues seguimos con buenas noticias, porque en 1880 se abole la esclavitud en España. Pues sí, el rey Alfonso XIII firma la ley de abolición de la esclavitud. Y seguimos un poco con las efemérides y pasamos al fin de la primera guerra entre los chinos y los japoneses, porque los restos de la flota china capitulan ante los japoneses. Y seguimos con las efemérides, con el estreno de Rebeca en 1940, pues con John Fontaine, Harry Oliver y Alfred Hitchcock, que consiguió muchas nominaciones, pero ningún Oscar parece ser importante. Entonces, bueno, pues se estrenó primero en California, en Santa Bárbara, el 13 de febrero, y luego más tarde, el 28 de marzo, en Nueva York. Bueno, pues era el primer film que hacía Hitchcock en Estados Unidos, además. Bueno, en 1945, un hecho más triste, tiene lugar el bombardeo de Dresde, pues que entre el 13 y el 15 hay más bombardeo, y bueno, que hubo miles de muertos. Se ha discutido sobre si era necesario o no era necesario. Bueno,
pues bueno, las cosas de la Segunda Guerra Mundial fue muy dura, muy dura. También los alemanes se la habían buscado las cosas como son, las cosas. Bueno, en 1960 seguimos con bombas porque tiene lugar la primera explosión de la bomba atómica francesa en el desierto de Argelia. En 1972 ganamos el primer oro olímpico en Juegos de Invierno, que lo gana Paquito Fernández Ochoa en el slalom especial. Todo un espectáculo, las cosas como son, nadie daba un duro por él. Pues en 1974 tiene lugar la expulsión de Solzhenitsyn de la Unión Soviética. Era expulsado de su país. Por aquí tenemos los libros de Solzhenitsyn. No los tenía aquí a mano, pero él es famoso sobre todo por toda la saga del archipiélago Gulag, que hubo juicios en todo en París porque intentaron denunciar que el Partido Comunista Francés, que el libro no era real, y perdieron, porque es que es verdad lo del archipiélago Gulag. Le gusta no le gusta a quien no le guste. Pero así, bueno, en 1984 Chernenko es elegido secretario general del Partido Comunista Ruso, Konstantin Chernenko. Así jovencito era ya. Luego en 1998 tiene lugar el Manifiesto por la Democracia en Euskadi, en que 300 profesores, artistas, intelectuales firman un manifiesto que rechazan cualquier clase de negociación con ETA. En 2021 tiene lugar el segundo impeachment a Trump en Estados Unidos. Empezamos conocimientos de personas ilustres y vamos a recordar a Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes es poco conocido en España, pero es bastante en Sudamérica, porque hizo una obra que se llamaba Don Segundo Sombra, sobre la vida de un gaucho además relativamente pacífico. Bueno, no era tan conflictivo como otros gauchos, que tuvo muchísimo éxito. De hecho, cuando él se murió, le acompañó un montón de gauchos. Pero yo le voy a hablar de otra obra suya, que es Raucho, que es una gran obra y además está muy bien editada. Entre otras cosas, porque yo soy uno de los editores. Aquí vemos, editores, y ven aquí está mi nombre, Aurelio Fernández Sedano, editando. Pues una gran obra, empieza muy bien, tiene una prosa. Es modernista, entonces tiene una prosa verdaderamente muy concentrada, muy contundente. Empieza en torno a la muerta, cirios, traperío negro y cadáveres de flores. Raucho es huérfano de madre y perturbado por la lectura. Deja la pampa argentina y viaja a París. Y entonces él se había enamorado allí. Se enamoró. Raucho sentía pesar sobre él la mirada de Nina, y seguro de su victoria hacia él indiferente, una extraña emoción le vencía y se preguntó si no caería en la trampa. Nina emanaba un poder preciso, se la adivinaba voluntariosa, acostumbrada a la obediencia en sus menores caprichos. Raucho diose cuenta de que no tendría su habitual poder de Don Juan, desinteresado por su presa, y se empeñó en no ceder. Sin embargo, por primera vez sentía a alguien más fuerte. Pues una gran obra, verdaderamente, porque no se interesó en literatura alguna en el comienzo, sino que buscó la vida de las pasiones, respondiendo a ellas con ingenuidad de lector novicio, viviendo la vida de sus protagonistas. Hizo suyos todos los extravíos, creyéndose constituido para aquella vida que le parecía hecha de potencias vitales. Empezó a conocer París como si hubiera vivido en él. Pues va de su vida en París. Aquí está su portada en París. Una gran obra, verdaderamente un conflicto entre la modernidad y la tradición. Colaboró con Borges en la revista Proa, pues todo un personaje, Guinardo Guiraldes. Y aquí tenemos Ricardo Guiraldes, y aquí tenemos una foto pues que tenemos aquí en la edición de un gaucho que dicen que en gran medida pueden proceder de los maragatos leoneses. Pues sí, arrieros eran los dos. Bueno, pues seguimos con nacimientos, porque en 1954 nace Vivi Andersen, que nace como un hombre, pero bueno, al final desde joven empieza ya a ser conocida como Viviana Fernández Chica. Y Viviana Manuela Fernández Chica, pues, se daba a conocer como Vivi Andersen, y desde comenzó su carrera profesional. Sale en Kika, en Acción Mutante, en Tacones Lejanos, pues sí, una de las musas de Almodóvar, remando también otras películas que no son de Almodóvar, como Remando al Viento, y luego en televisión pues la han visto perfectamente muchas veces. Bueno, pues en 1973 nace Miguel Poveda, pues aquí tenemos a quien tenemos aquí montando un buen jaleo, con Triana Puente y aparte. Canta muy bien, hay que reconocerlo. Bueno, pues seguimos con cantantes, porque si en 1973 gané Miguel Poveda, en 1974 pues nace alguien que ha vendido más que él, las cosas como son. Robin Williams, que empezó primero en Take That y luego pues bueno, 80 millones de álbumes, premios de todos los colores, récord Guinness. Bueno, aquí está cantando la canción Phil,
Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos importantes. El Rubius, este también es muy conocido, pues un youtuber que, bueno, un poquito menos que yo conocido, creo yo, pero bueno, bastante conocido. Pues bueno, Ruben Douglas Gundersen es un youtuber pues, famoso y bueno, tiene, parece ser, muchísimos seguidores. Pues bueno, yo no lo he visto mucho, como son, he visto la foto, con conflictos por ahí, porque se ha declarado fuera de España, bueno. Seguimos con nacimientos de gente igual ya no conocida, pero también curiosa, como en 1711 nace Jimmu, emperador japonés. Hanman Sade nace en 1440, este es un humanista y bueno, tiene una obra bastante conocida que es la crónica de Nuremberg, que es un incunable, que salen mapas así, la historia de la humanidad. Y entonces, bueno, pues miren, este es un mapa antiguo que participa en uno de los incunables, parece ser más famosos. Bueno, seguimos con el nacimiento del Papa Alejandro VII en 1599. Seguimos con Giovanni Battista Piazzetta, que era un pintor rococó italiano. En 1746 ya sé Giuseppe Gambini, que era un compositor, sobre todo que hacía quintetos de viento. Fernando Sor nace en 1778, este era un compositor español, sobre todo de guitarra. Lo conocen como el Beethoven de la guitarra, tiene algunas canciones patrióticas también, de cuando la guerra de la independencia. Philip Bate nace en 1793, un pintor romántico alemán. En 1833 nace Jorge de Murga y Reolí. ¿Y este quién era? Este era un aristócrata político del siglo XIX, pero sobre todo es conocido porque si ustedes van por la Puerta del Sol, por Madrid, en Cibeles, enfrente de lo que es el ayuntamiento ahora, que garante el Palacio de Correos, está el Palacio de Linares, pues este era el Marqués de Linares, y si oyen ruidos extraños iguales, sí, parece ser que se casó, su mujer no está muy claro si se suicidó o se murió de su mujer, pero bueno, Raimunda era su mujer y parece ser que le contó a su padre que se quería casar con Raimunda, y Raimunda era la hija de una tabaquera, de una mujer que trabajaba en la fábrica de tabaco, y su padre no le dejó. Y claro, no sabía por qué, pero no le dejó y se opuso. Entonces, bueno, se murió su padre y luego se casaron. Pero parece ser que luego ya cuando se casan se enteran por un escrito que tenía su padre que eran hermanos, porque la tabaquera había tenido esa hija con su padre. Entonces, claro, ya se habían casado y entonces parece ser que al Papa Pío X le pidieron una bula y el Papa Pío IX, fue Pío IX, les concedió una bula que era casti convivere, que podían estar juntos, pero sí, claro, siendo castos. Y claro, el problema es que el amor llegaba muy lejos, como le pasaba a los leones de enfrente, y tuvieron una hija, y esa hija pues parece ser que la mataron, la ahogaron o la emparedaron, y es la que de noche se aparece, y también ellos por el Palacio de Linares se ponen allí a dar unas vueltas, cacofonías y todo eso, que si hablan por esta gente de cosas paranormales, pues es el Palacio de Linares. Y digo yo que por la noche irán a hablar con Hipomene y Atalanta, los leones de Cibeles, que también hicieron lo que no debían hacer y les pasó lo que pasó. Y bueno, pues seguimos un poco con nacimientos. El de Randolph Churchill, que este fue político, fue el padre de Winston Churchill, no llegó a ser tan conocido, pero estuvo en la Cámara de los Comunes, parece ser que estuvo implicado en un partido un poco conservador, pero no tan conservador como el conservador, en lo que se llama un cuarto partido. Bueno, y también se le implicó con Jack el Destripador y tal, un complot, pero parece ser que no había mucha base para ello. Pero bueno, cosa curiosa. En 1855 nace Paul de Sarney, que fue presidente de Francia en 1920, unos meses, muy poquito. Leopold Goldorski nace en 1870, que era un compositor ruso, que luego se nacionalizó americano. Grant Wood es un pintor, que bueno, es conocido sobre todo por esta obra, que son Granjeros con Orga. Cóptico se llama, cóptico estadounidense. Granjeros con obra, parece que es una de las imágenes más conocidas del arte estadounidense. Bueno, de la escuela Ascan. Luego seguimos con nacimiento, porque en 1892 nace Robert H. Jackson, que fue un jurista que estuvo en los juicios de Nuremberg, y que, bueno, Alec Baldwin lo entrevista en una película sobre los juicios de Nuremberg. En 1903 nace George Simenon, que es un escritor, creó al comisario Maigret, y bueno, ha vendido muchísimos libros, han hecho películas, televisión, muchos libros en Bélgica, pero bueno, para hacer 550 millones de ejemplares, nada más y nada menos de venta. Bueno, en William Godfrey Shockley es un físico que fue premio Nobel por el descubrimiento del transistor, ya de acá ya hablamos, porque Walter Hauser-Breiten fue con ellos, uno del que hablamos el 10 de febrero, y pues este nació el 13 de febrero de 1910, físico. En 1913 nace Jalil bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí.
En 1920 nace Zhao Gongqi, que es un pintor que pone que es muy cotizado, pero yo he mirado en internet y 1.500 euros, 2.000 euros, parece ser que era subasta. O sea que. Luego Gregorio del Olmo, otro pintor español, este es español de la Escuela de Pintores Poetas, que bueno, tampoco acabaría de bandada. Kim Novak, actriz, que nació en 1933, me enamoré de una aguja. Marilyn, pues se cambió el nombre para no competir con la Marilyn, y también sale en Vértigo y también salió en Falcon Crest, una serie de capítulos. Paul Biya fue presidente de Camerún, pues fíjese, desde 1982, parece ser que lo sigue siendo, pues pueden imaginarse lo demócrata que es. 1935 nace el político español Marcelino Oreja, que fue ministro de Exteriores de 1976 a 1980, Marqués de Oreja. Oliver Reed nace en 1938, ya lo haremos cuando es la muerte, porque aparece en Gladiator de mercader de esclavos, parece que era muy aficionado a la bebida. En 1939 nace Carlos Cichonda, que fue un escritor, es un escritor de ciencia ficción, también novela, cómics tiene, La avispa del espacio, una novela suya. Peter Carfer, nace en 1939 y junto a su marido se dedicaba a cazar nazis, a destaparlos, y parece ser que fuera que hizo que volviera, que se juzgara a Klaus Barbie. Sigmar Polk nace en 1949, era un pintor argentino de pop art. En 1944 nace Stoka Chenin, esta es una joven actriz. Se han visto gris, pues es la joven Betty Rizzo, que es la que se queda embarazada, y bueno, consiguió la nominación al Oscar por 6 grados de separación, actuó en Smoke. Se parece un poco a Elizabeth Taylor, es guapa, no tanto como Elizabeth Taylor, eso es muy difícil, pero también sí sale bastante en películas. Y actúa bien. En 1962 nace Aníbal Acevedo Vilá, que fue gobernador de Puerto Rico en 2005-2009. Vamos acabando con Elmer Bennett, que fue baloncestista, que estuvo en el TAO, en el Juventud y en el Real Madrid, por eso le ponemos. En 1979, por desgracia, nace Anders Breivik, que esta joyita fue el terrorista que mató a 77 personas en Noruega en 2011. Un pajarito. Y bueno, y acabamos con Peter Gabriel, el cantante de Génesis, y acabamos deseando que tengan un buen día. Mañana nos vemos para San Valentín. Pues hasta mañana y que tengan muy buen día, 13 de febrero. Hasta mañana.